Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí, aunque sea por streaming. Como sabéis, hemos vuelto a este formato debido a las condiciones sanitarias a raíz del nuevo brote de COVID. Como sabéis, hoy tenía que bautizarse Albert y me habían pedido que predicara. Y justo el viernes por la mañana, Carla me envió un WhatsApp y me dijo que no se podrían hacer los bautismos. Así que decidí cambiar un poco la predicación y a raíz de todo lo que estamos viendo en las noticias, uno enciende el televisor y la verdad es que es encenderlo y deprimirse un poco. Palabras que hace un año diríamos que serían imposible oírlas con esta frecuencia en los medios de comunicación, palabras como toque de queda, estado de alarma, pandemia, empresas cerrando, mucho paro, confinamiento. Todo esto diríamos que hace un año diríamos que es cosa de ciencia ficción, pero realmente nos ha tocado vivirlo y por tanto nos tenemos que adaptar a ello y confiar en Dios en estas circunstancias. Es por eso que cuando el viernes por la mañana Carlas me dijo de cambiar la predicación, pensé en poder hablar, poder charlar un poco sobre un hombre que Dios dijo de él que era un hombre conforme al corazón de Dios y que aún y así pasó en su vida muchas turbulencias, pasó muchas angustias y de todas formas, aunque sus circunstancias en algunos momentos fueron muy duras, él supo cómo transformar esas circunstancias difíciles, ese pesar, esa angustia, en esperanza en Dios. Y me gustaría poder analizar un poco uno de los salmos de este hombre, que fue el rey David, y cómo es un salmo que uno puede ver que está en un principio lleno de angustia, que lo está pasando muy mal, pero cómo él hace la transición de estos momentos tan difíciles a poder esperar en Dios en todo momento. Así que me gustaría poder leer el Salmo 42 y después, dar unas cuantas pinceladas. Es un salmo muy profundo, un salmo muy bonito que ayuda mucho en estos momentos. Y como me han dicho que tengo que ser breve y es un salmo que daría para muchas predicaciones, daré simplemente algunas pinceladas que seguro que nos pueden reconfortar y nos pueden ayudar en estos tiempos de pandemia. Así que vamos a leer el Salmo 42, si lo queréis buscar en vuestras casas, en vuestras Biblias o en vuestros móviles, pues vamos a leerlo. Es un salmo muy conocido que empieza así. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Este salmo, aunque en la Biblia no nos dice propiamente su autoría, todos los expertos coinciden que es un salmo de David. El propio Spurgeon escribiría sobre este salmo que aunque no se menciona a David como el autor, este salmo tiene que ser de su pluma. Es tan davídico que huele a él.
lleva las marcas de su estilo y sus experiencias en cada letra. Podríamos más bien poner dudas sobre la paternidad de la segunda parte del peregrino que poner en duda el nombre de David como autor de este salmo. Y en este salmo podemos apreciar el grito de angustia de un creyente espiritual, una persona que creía y confiaba en Dios, pero que aún y así tenía que luchar con la inquietud de su propio corazón y tratar de hallar esperanza viva que lo consuele. Y vamos a analizar este salmo, como he dicho brevemente, porque debo ser breve. Y vamos a ver versículo por versículo un poco las enseñanzas que este salmo nos da acerca de cómo podemos afrontar de una manera con esperanza los momentos de dificultad que nos ha tocado vivir. Y en el versículo 1 podemos ver un intenso anhelo del salmista por la comunión con Dios. Para cualquier persona que no conozca a Dios, realmente es una forma extraña de empezar una poesía en la que el poeta quiere mostrar su angustia. Porque David no está clamando en este momento por comodidades, no está clamando por sanidad tampoco, ni por las circunstancias duras que atraviesa cesen. No está pidiendo que cese una pandemia, no está pidiendo que vuelvan las circunstancias de antes en las que él estaba mejor, no está pidiendo que vuelvan las comodidades, sino que está clamando por una comunión íntima con Dios. Clama por la presencia de Dios. Y no es un clamor superficial, sino que dice que es algo vital, como lo es el agua para el ciervo. La única manera de apagar la sed en el desierto en el que David se encuentra inmerso es estar en la presencia de Dios y buscar su comunión. Y si miramos a nuestro alrededor en estos días oscuros, veremos la angustiosa sed que siente el mundo. Y nosotros los cristianos somos los agentes que debemos hacer llegar el agua de vida a aquellos que nos rodean. ¿Seremos incapaces de llevar el agua de vida a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros que aún no conocen a Dios si nosotros no estamos saciados por ella? Debemos aplacar la sed en los ríos de vida de Dios para que la gente que nos rodea pueda vernos satisfechos y poder ofrecérsela a ellos. Y eso no significa no llorar, no significa sentir angustia, sino que significa ser capaces de acercarnos a Dios, esperar en Él y saciarnos con el agua de vida. Mirad, el mundo clama por una vacuna y obviamente será bueno cuando llegue la vacuna del COVID que tanta gente está esperando. Pero aunque las condiciones mejoren, aunque volvamos a una pretendida normalidad, no debemos olvidar nunca como cristianos que su sed persistirá. Aunque lo disimulen las comodidades del siglo XXI, la sed espiritual perdurará en ellos. Porque esta sed es una necesidad perpetua que solo puede ser saciada con la presencia de Dios. Y ahora en momentos de dificultad se hace más evidente. El hombre se ve más frágil y quizás es un buen momento para que ofrezcamos el única agua que puede calmar su sed. Debemos mostrar a ese Dios personal que hemos conocido, a nuestros amigos que aún no lo conocen, para que así puedan saciarse. Y no solamente por el miedo del COVID, sino que puedan saciarse de una manera completa. Y creo que es un buen momento para que los cristianos nos esforcemos en hacer conocer al Dios de la salvación. Yo no sé si alguna vez habéis oído bramar a un ciervo. Yo una vez me pegó un susto de muerte. Estaba en un bosque del estado de Washington, en Estados Unidos, y hay muchos ciervos. Y estaba paseando con Esther y de repente oímos un bramido, pero fuertísimo.
Yo ya pensaba que era un oso o algo, y cuando miramos un poco era un ciervo que estaba bramando. Y realmente es impresionante oír un bramido de este animal, y del mismo modo, ante las circunstancias difíciles debemos clamar a Dios. Y eso es lo que hace el salmista aquí. Porque David es consciente de su sed. Y es por eso que en el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios no es una imagen, Dios no es una proyección de algunas personas que se sentían huérfanas, como han dicho algunos filósofos, como Feuerbach o como Marx, de que es una proyección de ciertas personas que se sienten huérfanas. No. Dios está vivo, es un ser vivo y es el creador de todo lo que vemos y de todo el universo. Algunos filósofos griegos dijeron que Dios lo había creado todo y que después se había apartado de la creación. Pero no, es un Dios vivo, de cuya soberanía nada se escapa. Y más maravilloso aún, que aunque la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad son suyas para siempre, como dice Dios a Josué, Él nos acompaña donde quiera que vayamos. Y qué maravilloso saber esto, de que aún y todas las circunstancias que podamos pasar, ese Dios tan grande que lo ha creado todo, ese Dios al que le pertenece todo, va con nosotros siempre y nos acompaña. Y este es el primer paso para hallar esperanza en tiempos de crisis, es tener sed del Dios vivo. Por eso el salmista se impacienta al decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y en hebreo la traducción más idónea es ¿cuándo podré buscar el rostro de Dios? Y qué maravilla y qué consuelo tenemos los cristianos que en medio de cualquier zozobra, en estos tiempos difíciles, podemos buscar el rostro de Dios, conocerlo y ser conocidos por Él. Y la pregunta que debemos hacernos en estos días es si damos este paso al sentirnos afligidos. ¿Dónde ponemos nuestra mira en los tiempos de dificultad? ¿Qué clamamos? ¿Clamamos a Dios? ¿O clamamos para que las circunstancias mejoren? ¿Clamamos contra el gobierno? ¿Clamamos contra todo? ¿Pero clamamos a Dios para buscar una intimidad y una comunión con Él? Y en el versículo 3 podemos ver la congoja de David en estos momentos. Realmente David lo está pasando muy mal. Dice que sus lágrimas son su pan de día y de noche. Realmente se siente consumido por la pena. No se sabe con exactitud cuándo David escribió este salmo, pero muchos expertos coinciden en que lo más probable es que fuera escrito cuando Absalón, su propio hijo, le usurpó la corona. En ese momento en que David debe abandonar Jerusalén, en el que se siente traicionado por muchos de sus amigos, que se siente traicionado por muchos de sus colaboradores e incluso por su propio hijo, por la sangre de su sangre, David escribe esto. Y parece que en este tiempo de desdicha son muchos los que le dicen, ¿dónde está tu Dios? Y son muchos también los que hoy nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Esta es una pregunta compleja que realmente su alcance y su respuesta exacta no la sabremos hasta que estemos cara a cara con Él. Pero a veces Dios permite ciertas desgracias, permite ciertas circunstancias para dejar entrever, para que veamos con más claridad que realmente necesitamos a Dios. Deja ver en estos momentos de una manera clara que tenemos una sed real y es una sed de su presencia. Porque lo que sí que ha dejado ver esta pandemia es la fragilidad del ser humano
y ha dejado al descubierto su sed esencial de Dios. En el siglo pasado, Antonio Machado escribió: bueno saber que los vasos nos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Y Machado se preguntaba cuál es el sentido de esta sed existencial que nos abate y que queda tan al descubierto en los momentos de dificultad. El hombre está sediento y solo Dios puede saciar esa sed. Y hay momentos en la historia en las que Dios permite ciertas cosas para que la sed sea más evidente y la gente busque a Dios con sinceridad. Y en el versículo 4 hay otra de las pinceladas que quiero reseñar. Y empieza con la frase: me acuerdo de estas cosas. Y David recuerda en ese momento cómo él conducía a la multitud a la casa de Dios. Y es que la memoria es sumamente importante en los momentos de dificultad. En estos momentos de angustia es muy importante recordar. Porque la angustia, la ansiedad de estos tiempos es algo que nos colapsa. Es el presente cayendo sobre nosotros con furia y provocando un colapso que nos impide mirar hacia el pasado y que nos impide tener esperanza en el futuro. Pero David, en medio de sus lágrimas, dice: me acuerdo de estas cosas. Y si miramos hacia atrás, podremos ver de cuántas situaciones Dios nos ha sacado y de cuántas bendiciones Dios nos ha dado en el pasado después de una gran aflicción. ¿Acaso el sol no ha vuelto a brillar tras una oscuridad que parecía invencible? Piensa en el pasado, en tu vida. Seguro que has pasado momentos de dificultad, pero Dios te ha sacado de todas y cada una de ellas. Dios ha hecho maravillas en nuestro pasado y nos las volverá en nuestro presente, para que nuestra esperanza sea completa en nuestro futuro. Y eso se ve evidente si repasamos la vida de los grandes personajes de la Biblia. ¿Quién habría pensado cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez que acabaría predicando en Nínive? ¿Quién habría pensado cuando Moisés huía de Egipto que tras tanto tiempo en el desierto él sería el designado por Dios para ser el libertador de Israel? ¿Quién habría pensado cuando Josué fue vendido por sus hermanos que éstos más tarde le buscarían como siervos? ¿Quién hubiera pensado cuando Job se rascaba sus llagas sufriendo un dolor indecible sobre las cenizas de la basura, sus casas consumidas por el fuego, sus ganados robados y sus hijos muertos, que volvería a ser mucho más rico de lo que nunca fue? Así son las acciones de la misericordia divina en ese entonces, y el Dios que hizo esas misericordias es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Y como en Éxodo podremos clamar con Moisés que el Señor ha triunfado gloriosamente. Y hermanos, debemos estar confiados que al final Dios triunfará gloriosamente ante cualquier circunstancia adversa. Así que hasta ahora hemos visto 3 puntos esenciales: tener sed del Dios vivo, buscar el rostro de Dios y ante las lágrimas que acechan en muchas circunstancias, recordar lo que Dios ha hecho en nuestro pasado y en la historia. Y vamos a ver 2 puntos más, y el primero de ellos lo encontramos en lo que se podría denominar el clímax de este salmo, que es cuando el autor se lamenta diciendo: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Imaginémonos David saliendo de Jerusalén, humillado por su propio hijo, abandonando esa ciudad tan amada que él mismo había fundado. Imaginemos la dureza de la traición. Pero en este salmo, ¿en qué se fija David? ¿Se fija en las circunstancias que le rodean? No, se fija en su propio corazón. Christopher Love fue un pastor y reconocido predicador presbiteriano del siglo XVII y escribe lo siguiente con respecto a este versículo: los malvados oprimen a David y el diablo le tienta. Con todo, él reprende a su propio corazón y nada más. David no reprende a Absalón ni a aquellos que le traicionaron, sino que reprende y mira su propio corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
Aunque el diablo tienta y los malvados oprimen como instrumentos de castigo por el pecado, pese a todo, nosotros con David hemos de reprender a nuestro propio corazón. Y qué duda cabe que David era un hombre de fe. Es uno de los grandes héroes de la fe de la Biblia. Y lo había demostrado siempre. Lo había demostrado ante Goliat, ante Saúl cuando lo quería matar, ante los centenares de batallas que había lidiado. Y sin embargo, en ese momento, su alma se abatía y no era capaz de controlar su pesadumbre. ¿Y cuántas veces, y quizás en estos días difíciles, no nos hemos sentido como David en esos momentos? Las circunstancias de la vida nos laceran, nos dejan turbado y a menudo ante estas circunstancias somos incapaces de controlar el temor que hay en nuestra alma. Pero es importante que seamos capaces de analizar nuestro corazón y ver lo que le pasa. Es importante que como el rey David nos preguntemos ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y cuán importante es en la vida del cristiano autoexaminarnos. Conocer el motivo por el que estamos angustiados, por el que estamos preocupados, por el que estamos turbados, por el que estamos tristes. Creo que es una práctica que no se hace tan a menudo como deberíamos, examinar nuestro corazón y ver lo que le pasa. ¿Por qué estamos angustiados? ¿Es por la pandemia? ¿Es por el miedo a perder el trabajo? ¿Es porque quizás estemos mucho tiempo sin poder ver a la familia en estos momentos de confinamiento? ¿Por qué estamos abatidos? Y sea cual sea la respuesta después de un autoanálisis, la gran solución es la que dice en el versículo siguiente. Espera en Dios. Porque no hay problema o circunstancia demasiado grande que se escape del control de la soberanía de Dios. No hay nada que Dios no tenga bajo control, y eso es imprescindible saberlo. Así que cualquiera que sea tu problema, espera en Dios. William Gurnall fue un puritano del siglo XVII y escribió un maravilloso libro titulado El cristiano con toda la armadura de Dios. Es un libro bastante grueso, pero totalmente recomendable. Y William Gurnall escribiría lo siguiente. Espera en Dios. La esperanza nunca produce más gozo que en la aflicción. Es en la nube que lleva agua que el sol pinta los curiosos colores del arco iris. Hay dos gracias que Cristo usa especialmente para llenar el alma de gozo, la fe y la esperanza. Porque estas dos aportan el vino sin escatimarlo. La fe dice al alma lo que Cristo ha hecho por ella y así la consuela y conforta. La esperanza aviva al alma con la noticia de lo que Cristo hará. Las dos sacan sus recursos de un origen común, Cristo y su promesa. La fe dice al alma lo que Cristo ha hecho por ella. Y la esperanza aviva al alma con la noticia de lo que Cristo hará. Y es importante analizar el pasado con fe y mirar al futuro con esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Recordemos lo que le dijeron a Jesús cuando Lázaro estaba gravemente enfermo. Le dijeron, aquel a quien Dios ama está enfermo. Pero Jesús le responde, esta enfermedad no es para muerte. Y hermanos, hay una gran esperanza que es que aunque esta enfermedad pueda ser para muerte, si hemos creído, nunca será para la segunda muerte. En esta esperanza debemos confiar siempre. Si nos ponemos en el lado humanamente más trágico, Dios nos ha dado ya la esperanza para la primera muerte. Y en esa esperanza debemos confiar siempre. David no solo analiza de dónde proviene su desasosiego, sino que le manda a su alma que confíe y repose solamente en Dios. ¡Qué solución más maravillosa! Analizar nuestra alma, localizar el problema y esperar en Dios. Y lamentablemente cuando estamos en medio del torbellino, es muy fácil fallar en eso. Es por eso que debemos calmarnos, tener la mente fría, pensar en lo que Dios ha hecho
y en la esperanza que tenemos en Él. Me habían dicho un cuarto de hora, 20 minutos, ya llevo 25, aquí el relojito de la cámara me lo marca, así que vamos a ir rápido. Y el versículo 6 empieza con algo maravilloso. Dios mío. Y qué maravillosas y asombrosas son estas dos palabras y cuán a menudo las pasamos por alto. Porque qué privilegiados somos que podemos decir al Creador de la tierra, a la majestad de los cielos, aquel que es Rey sobre todo, poderle decir Dios mío, aun y siendo unos parias, unos descarriados, aun y ser almas abatidas, aun y fallar tantas veces en nuestra fe, aun y no esperar como deberíamos esperar en Él, por pura gracia y por el pacto podemos decirle Dios mío. Y de nuevo leemos en el versículo 6 que el salmista dice, me acordaré por tanto. Y como hemos visto anteriormente, qué importante es acordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y ante todo recordar. Ante todo recordar que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Dios ya lo ha dado todo por nosotros, aquello que más quería. Por tanto, esperemos en Él, porque Él nos dará todo lo demás. Y en los versículos 7 y 8 vemos una maravillosa contraposición entre las circunstancias de la vida y la gracia de Dios. Y vemos en el versículo 7 un panorama realmente aterrador. Dice David que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, de tal modo que las ondas y las olas pasan sobre el salmista. Y podemos ver la imagen aquí de un mar embravecido y en medio un barco, en medio de una tempestad incontrolable. Un torbellino que se abalanza como una cascada sobre el mar y llena de temor el alma del hombre. Pero, y así empieza el versículo 8, empieza con un pero, un inmenso, grandioso y extraordinario pero. Recuerdo que un profesor me decía que siempre que haya un pero, ese pero casi anula la frase anterior. Así que en esta preposición, este pero es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice así. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Sea cual sea tu circunstancia, sea lo que estés pasando, sea cual sea tu angustia, tu turbación, nunca olvides que Dios manda cada día su misericordia sobre ti y que cuando tú estás dormido en la más profunda noche, su cántico está velando por ti. Siempre y en cada momento, porque Él es el Dios de tu vida. Y como dice en el versículo 9, Él es nuestra roca fuerte. Finalmente, en el versículo 11, termina diciendo, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Y por qué de alabarle? Porque Él es mi salvación y mi Dios. Y no olvidemos nunca esto en estos días, en estos meses, en la que la segunda ola del coronavirus está acechando nuestro país. Nunca olvidemos que Él es el Dios de nuestra salvación y que Él es nuestro Dios. Hermanos, ante esta situación, en la que parece que una calamidad se suceda a otra, en la que nuestra salud está en juego, en la que muchos podemos temer por nuestro trabajo, en la que todo parece haber cambiado, en la que parece que muchas de las comodidades en las que vivíamos están desapareciendo, esperemos en Dios, porque por largo que parezca el invierno, la primavera, aunque llegue tarde, por fin extenderá su manto de belleza y de luz. Que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a esperar en Dios, aún y la turbación de nuestra alma. Que el Señor nos bendiga. Pues hasta aquí nuestra reunión de hoy. Muchas gracias, Joan, por el mensaje
Y recordad que el domingo que viene el culto también será telemático. Recordad los grupos de fe entre semana, la reunión del lunes de oración, y el sábado hay un encuentro de matrimonios y ya os enviaremos el enlace para poder acceder por Zoom. Que tengáis todos una buena y bendecida semana. Un beso para todos.